Bienvenidos a Sala de Artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, de TV USAC. Este es un trabajo muy lindo porque uno tiene siempre la suerte de encontrarse con sus amigos artistas. Y entonces cuando digo vamos a presentar a un personaje extraordinario, parece que estuviera repitiendo la expresión, pero en realidad no. Siempre estamos presentando personajes extraordinarios, muy escogidos para el gusto de ustedes. Y en esta oportunidad cabalmente tengo la honra, el gusto, el honor de presentarles a un amigo querido de muchísimos años, con quien habíamos lamentablemente dejado de vernos, pues porque la vida lo lleva a uno eventualmente por otros rumbos, ¿verdad? Se trata del maestro pintor Lauro Salas. Lauro, bienvenido a la Sala de Artistas de TV USAC, un honor tenerlo aquí, de verdad. Lauro es una de nuestras grandes, de nuestras mejores cartas en la historia de las artes plásticas guatemaltecas, sobre todo en el área de la pintura. Ustedes van a ir viendo, es también músico logrado, músico académico, y pues como todos los artistas jóvenes, con grandísimas inquietudes. Yo quisiera no seguir con esta presentación que parece una apología más bien de quién es Lauro Salas, ¿verdad usted? Y quisiera que usted le contara al público quién es usted, de dónde viene y sobre todo que empiece contándonos cuál es su formación. Claro. Si es tan amable, sí, con mucho gusto. Lauro. Bueno, yo nací en la ciudad capital y a los 10 años de edad me traslado a Puerto Barrios. Mi mamá es de Puerto Barrios. Y afortunadamente allá conozco el taller de escuela de acuarela del maestro Sergio López. Y empiezo a los 11 años a practicar esa técnica con el paisaje, con la cual me identifiqué bastante, de tanto que a los 14 ya empecé a participar en el Salón de la Acuarela, a los 15 mis menciones honoríficas, a los 16 empecé de repente un tercer lugar. Recuerdo que estaba en ese entonces Jorge Félix, Juan Carlos Calderón, Doniel Espinosa, ganaba los primeros premios Rolando Sánchez, Que es una generación ligeramente anterior a la suya, ¿verdad? Sí, un poquito, ¿verdad? Entonces, justamente cuando Alejandro Vázquez y usted toman por ahí de jurado, por ahí por los 90, logro sacar un segundo premio, todavía no nos conocíamos, usted tal vez recuerde, ya por ahí por el 99 empecé a obtener primeros premios, en el tiempo de Abularach, cuando fue jurado, fue director de la escuela, yo ya tenía 18 años y me trasladé de vuelta a la ciudad capital para estudiar música en el conservatorio y terminar la escuela de formación arte en la ENAP. Ajá. Pero ya contaba con un técnico en arte, porque ahí en Puerto Barrio se formó la Escuela Regional de Arte que lleva el nombre del profesor Sergio López. El maestro Sergio López vale la pena hacerle un paréntesis un poquito extenso, porque cuéntenos entonces. Él, la verdad, sin ningún interés más que el de enseñar, se tomó la molestia de ir sábados y domingos a Puerto Barrios. Con su plata y todo. Con su dinero, pagando hotel. Al principio la municipalidad le dio viáticos, pero después ya no. Y el profesor Sergio, sin ningún interés, dio todo el conocimiento que tenía. Dibujo técnico, escultura, acuarela, óleo, todo lo que dan en la Escuela Nacional de Arte, él lo enseñó allá. Tanto que fue avalada la escuela por el ministerio y lograron dar los títulos de técnico en arte por 3 años. Inicial, primero, segundo y tercero.
Eran 4 años entonces, ¿verdad? Pero, ¿Y usted hizo esos 4 años sí, en Barrios? Sí. Soy perito contador y al mismo tiempo esa carrera nocturna, ¿verdad? Porque era un horario de noche. Entonces el profesor de Sergio dio clases como 7 años ad honorem, y precisamente por eso le estamos haciendo un reconocimiento con el alcalde de Puerto Barrios. La próxima semana se le va a dar un reconocimiento y una exposición de los acuarelistas de la vieja escuela, que hoy en día éramos esos niños del 88 a los 90. ¡Hala, qué dicha usted! ¡Qué cosa más buena! Es una gran cosa que le hagan un homenaje a un hombre que ha dado tanto, ¿verdad? En arte hay, bueno, en todas las actividades, pero yo logro ver más en arte esa disposición de algunos a dar su tiempo, a poner su dinero. Sí. Mire, don Max Sarabia con la Escuela de Cerrito, ¿a usted? Y sigue viva la Escuela de Cerrito también. Seguramente la escuela de don Sergio también sigue viva, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, se podría decir que esa fue mi primera etapa como pintor, la acuarela, que fue una buena base, porque es quizá las técnicas más difíciles que hay. Sí. Después, la más difícil realmente, ¿verdad? Es la más difícil. No se puede corregir. Sí, no admite. Entonces, estando en la escuela, conocí a Carlos Hernández, vitralista del Palacio Nacional. ¿Cómo no? Y me invitó a trabajar con él en la restauración de los vitrales. Esa podría decir que fue mi segunda etapa como vitralista. Él también me enseñó todo el conocimiento de la restauración, de la grisalla, de pintar los vidrios, hornear, grabar, porque sí es una técnica bastante compleja también. Sí. Y ahí estuve unos años restaurando los vitrales. Entonces después ellos siguieron, yo por cuestiones personales me independicé y empecé mi otra etapa con el acrílico y hacer personajes ya quizás como un abanico. No me puedo quedar con una figura, sino que tengo muchas temáticas. Sustraje los pescadores del Caribe, tanto como todas las costumbres del occidente, de lo que nos identifica, ¿no? Del palo volador, de los bailes del venado, de las procesiones. El baile de la conquista. Todo eso, solo que hecho de una manera un poco más contemporánea. No tanto me enfoco en hacerlo gráficamente al pie de la letra, sino que tal vez tomo unas 2 personajes y los hago un poco más... Ir más allá de lo folclórico o de lo colorido nada más, ¿verdad? Sí, pues buscarlo como un pretexto para hacer una obra quizás un poco una obra de arte realmente, más personal. ¿Cómo no? Mire, usted, es interesante porque aquí de lo que estamos hablando es de un ciudadano y de un maestro de la pintura integral, ¿verdad? ¿Usted por qué? Pues probablemente le faltaremos los orientales ahí, ¿verdad? Pero de ahí, en realidad, usted está abarcando el abanico de lo que el país es de alguna manera, ¿verdad? Es decir, por supuesto que ya si nos ponemos localistas también faltaría Cobán y el Petén probablemente, ¿verdad? Pero sí, tiene... Mire, yo creo que hablábamos con un maestro escultor hace un tiempo cabalmente de esto, ¿verdad? De que la cultura nuestra es bastante más que lo folclórico. Y el arte sí tiene la responsabilidad de penetrarlo, de profundizar en él, de ir más allá de lo propiamente colorido, ¿verdad? ¿Sí? Y hacer una propuesta estética, pues, ¿verdad? Porque el objeto de que usted haya dejado la posibilidad de ser
un funcionario bien pagado desde, por ejemplo, la contabilidad, ¿verdad? Usted, para quedarse siendo pintor, para quedarse siendo artista, pues es que tiene que tener sentido esto, porque si la movida solo era ganar pisto, pues como que no, ¿verdad? Y yo que tengo la suerte de conocerlo a usted hace muchísimos años y de conocer su trabajo, sé que usted no es ese tipo de gente, que usted ha estado en la búsqueda permanente. Creo que eso es una búsqueda de por vida, Lauro. Eso es una búsqueda que uno no evade, pero que tampoco termina nunca, ¿verdad? Sí, es como que uno no puede evitarla, porque ciertamente pude haberme quedado en un puesto fijo, cumplir un horario, pero uno como artista no es eso, ¿verdad? La verdad que hay un compromiso interno, una búsqueda que no se puede eludir. Y ya son 31 años, algo así, de estar en esa y quizá búsqueda. Más allá de la búsqueda, vamos a usar una palabra más propicia y que le da profundidad al tema, una permanente indagación, ¿verdad? Estar indagando permanentemente qué hay allá dentro de uno, que pueda rebotar en el ambiente, que pueda rebotar socialmente y venir de regreso como discurso estético, ¿verdad? Es decir, eso no le pasa a la generalidad de la gente, porque la generalidad de la gente cabalmente prefiere el puesto burocrático, ¿verdad usted? Pues sí, porque es mejor tener la seguridad o la psiquiatría del salario asegurado que tomar el riesgo de que lo que uno está haciendo no sirva o no le guste a la gente, aunque a uno lo llene, ¿verdad? Sí, porque pasa eso también, ¿verdad? A Mucha gente de los autores famosos, importantes, les ha pasado, ¿verdad? Usted que su obra llega a tener valor cuando ya no están, ¿verdad, Lauro? Cosa terrible esa realmente, ¿verdad? Mire el pobre Zipacná, por ejemplo, Zipacná de León, un artista, no vamos a decir poco valorado, un artista que no fue valorado en su momento. Empieza a tener valor, la obra ha tenido valor estético para la gente que nos movemos en el medio, pero para el público empieza a tener valor, pero valor de intercambio la obra hoy, ¿verdad? Valor como un valor de intercambio, pues, es decir, sus pinturas llegaron a... Yo recuerdo que vi proponer para la venta una pintura de Zipacná de buen formato en $35,000, ¿verdad usted? El maestro creo que jamás llegó a pensar que iban a costar eso sus piezas, a pesar de que él es el creador del mercado del arte en este país, ¿verdad? Es decir, también hay algunas galerías, Dani Schaffer, El Túnel, un poco más contemporáneamente el Ático, ¿verdad? Que también juegan un papel en esto, ¿verdad? Sí, Zipacná lo conocí, fue mi maestro por allá por el 95, 96. Y también él, más que también como formador de escuelas, buscador de valores. De hecho, estuve en los Jóvenes Valores de la Plástica junto a otros artistas porque él andaba como buscando jóvenes valores en el 95. Creo que creó la estampa Max Bollenberg y cosas así, la Bienal de Pais. Entonces, Zipacná tenía mucha entrega con Era eso. muy adelantado para su tiempo, ¿verdad? Muy adelantado para su tiempo. Esos festivales de arte de la Fundación Pais. Sí. No solo inolvidables, sino irrepetibles. Sobre todo porque tuvieron la energía de ese cuate que era increíblemente... pues una gente que de verdad se entregó al tema de hacer del arte, pues de crearle un mercado al arte, porque teníamos tantos artistas buenos, ¿verdad usted? Entonces es una gran cosa. Y yo tuve la dicha de conocer a varios, todavía, digamos, Ervin Guillermo, Zipacná. Por ahí anda vivo. Sí, Abul Arach, Manolo Gallardo,
Ramón Banús. Todavía pesqué un poquito de los maestros grandes que tuvo la Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿Quiénes son sus compañeros de generación en la ENAP? Por ahí estoy un poco perdido. No les sabría decir quizás con certeza, porque cuando yo estuve realmente esa generación no destacó tanto. Entonces yo me hice amigo de una generación anterior, que fueron amigos y maestros, como Edwin Morales, Jorge sí, Félix, Oscar Ramírez. Jorge Félix, que es el infante terrible, ¿verdad? Sí. Patojito empezó a pintar ese tipo. Sí. Me identifico más con Doniel Espinosa, de esa generación, quizá un poquito antes que yo. Sí. Entonces, Miguel Alfredo Paz. No, él lo conocí, pero no es... no son de la... digamos, no hizo grupo con ellos usted. Maestros que hayan impresionado su vida en la escuela. Pues... y su obra. Sí, cómo no. Admiro mucho la obra de Ramón Ávila, de don Rodolfo. Este maestro Carlos Hernández está un poco en el olvido, digámoslo así, pero realmente también con lo de los vitrales me influenció bastante. Sí, hay artistas que se han quedado en temas concretos, ¿verdad? Y no han trascendido, pero su trabajo está ahí, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Más que todo soy un poco solitario. Yo me dicen vos, pero ¿de qué grupo sos? Y no, pero no me puedo ubicar, soy bastante solitario, como dijo Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá, porque vengo a la capital, mi papá de Quetzaltenango, entonces iba a ver a mis abuelos a Xela, allá por La Esperanza, luego en Puerto Barrios. Entonces, digamos que soy de la ciudad, del puerto, ando saltando en los temas de un lado a otro. No tengo realmente como soy un poco polifacético. Asidero concreto, digamos. Ok, bueno. Pues mire, pues aquí el tiempo pasa bastante más a prisa de lo que quisiéramos y terminamos el primer segmento. Excelente. Volvemos al segundo segmento de Sala de Artistas con el artista maestro pintor Lauro Salas. No se vayan, que vienen las cosas más importantes de este programa. Gracias por su atención. Estamos de regreso en Sala de Artistas con el maestro pintor Lauro Salas. Y ahora vamos a hablar en principio de los premios. Okay. Vamos a ver qué premios ha ganado el maestro Lauro Salas. Cuéntenos. Pues al principio en la escuela de Puerto Barrios empecé a ganar los primeros premios, conmemoración de los 100 años del centenario, recuerdo de Izabal. Pero después empezaron a haber otros, como la primera Bienal de la Acuarela en México, en Coyoacán, en 1994. Y empecé con menciones honoríficas, terceros, segundos, hasta que empecé a sacar primeros en el Salón Nacional de la Acuarela. Es decir, que en iniciativa la acuarela fue mi primera técnica materna. Una técnica, ¿verdad?, importantísima, ¿verdad? Y mire usted, una técnica que llega a este momento de la historia, porque ahora la acuarela es verdaderamente importante, ¿verdad? Pues la acuarela
en el Renacimiento servía para bocetar, ¿verdad? Yo conozco, de hecho, pintores que todavía bocetan a la acuarela. Sí, eran estudios, pero hubieron grandes maestros como William Turner que empezaron a hacer de la acuarela obras maestras, y creo que a partir de esos tiempos se le fue dando mayor importancia. Claro, fíjese que en Guatemala hay de don Humberto Garavito, en Quetzaltenango hay una acuarela que fue el boceto de un trabajo que cabalmente de Cruz de Piedra, usted ha de conocer seguramente como hijo de quetzalteco, ha de saber de lo que le estoy hablando. Hay un boceto de Cruz de Piedra de don Humberto, que pues fue un cuadro fabuloso después, ¿verdad? Y mire, pues contemporáneamente, ya no le estoy contando a mediados ni a principios del siglo pasado, contemporáneamente, el maestro Juan José Rodríguez, sus obras que tienen algún carácter realista, primero son acuarelas. De hecho, yo tengo por lo menos 3 bocetos de él que son acuarelas. Un baile de la conquista que presentó el año pasado en Rosas Botrán, no recuerdo para qué evento. El boceto es una acuarela. Y pues un par de cuadros de caballos que fueron cuadros. También Ramón Ávila, había una acuarela espectacular de un rostro de una mujer indígena con una maestría increíble. Elma Rojas también pintó muy bien la acuarela. De hecho, la técnica de los vitrales del palacio, por ejemplo, que es esa técnica antigua pintado, es semejante a la acuarela porque se tamiza un óxido, un polvo, con ácido acético, agua, y se crea un pigmento que se aplica como acuarelado sobre el vidrio. El color lo da el vidrio, lo que hace el óxido es dar la sombra, la línea, las formas de un rostro, de unas manos, pero el color lo da los vidrios. No sé si quiere que hablemos un poco de sí, por favor, ahora regresamos a la acuarela, pero primero hablemos ahora de la técnica del vitral, que es una técnica maravillosa realmente, ¿verdad? Es impresionante, es bien compleja. La verdad que hay, digamos, el emplomado, que es como el que está hecho el del palacio, es la técnica más antigua. También hoy en día se hacen soldaduras con estaño, con cinta de cobre, con cañuela de zinc. Pero en donde yo trabajé con el maestro Hernández y otros 2 personajes que intervenimos los vitrales, era el emplomado, la técnica antigua, hacer el mosaico en vidrio con los colores. Hay vidrios que son hasta de 2 colores, digamos, amarillo sobre azul, azul sobre rojo, y había que grabarlos con ácido. El ácido se carcomía el vidrio y ya podía uno ver 2 colores, degradaciones de colores, como para hacer trajes típicos. ¿Verdad? Era bien complejo el trabajo. Sobre todo la restauración es más difícil que hacer el mismo vitral desde el principio. Sí, porque debe ser dificilísimo llegarle al color y todo eso, sí, ¿verdad? Había que pedir los vidrios por catálogo, con muestras, y que a veces la fábrica ya ni existía. Lo que pasó con los trabajos de don Carlos Mérida en el centro cívico, ¿verdad? También, que se perdieron muchas piezas y son irrepetibles realmente, ¿verdad? Y que que por cierto anduvo por aquí también nuestro amigo Leonel del Cid, que es tan indagador él, ¿verdad? Tan lúcido. Leonel pues consiguió replicar las piezas, ¿verdad? Entonces, eso tiene un valor incalculable para la historia del arte guatemalteco, claro, ¿verdad? Porque fue realmente traer a la vida de regreso las piezas de don Carlos, ¿verdad? Fíjese usted que en
en el Crédito Hipotecario Nacional descubrieron que había un conserje, que se caían las piezas porque los materiales tienen vencimiento, ¿verdad? Y se caían las piezas y el tipo las vendía como chatarra a usted. Lo despidieron, no, el banco no procedió en contra de él porque pues, el tipo actuó por ignorancia, sí, ¿verdad usted? Pero el asunto está en que viene Leonel y entonces entra él a la restauración de la obra de Mérida en el centro cívico, ¿a usted? Y este Leonel, como es tan acucioso, ¿no? Puchica, replica de alguna manera la técnica en una peltradora en Amatitlán, replica la técnica del peltrado del peltrado de las piezas, y ahí están, ¿verdad? Sí, nos devolvió a la vida la obra de don Carlos Mérida, ¿verdad? Es una cosa maravillosa realmente, que de no ser por ustedes, por gente como ustedes, habríamos perdido, ¿verdad usted? Claro, claro. Y así pues hemos perdido indudablemente piezas de gran valor para el arte guatemalteco, pero eso ya no se puede resolver, ¿verdad? Regresemos a la acuarela. Mire, ¿qué tantas veces ganó en el Salón Nacional? Pues fueron como 2 primeros premios, 2 segundos, 2 terceros y varias menciones. Tal vez como unos 8 años de estar ahí, premios, ¿verdad? Sí, pues. Cuando el salón todavía tenía cierto prestigio, porque se vino un poco en decadencia, poco a poco lo fueron abandonando, como algunas cosas valiosas que tiene el arte y que el ministerio no ha logrado todavía mantener, como la misma Escuela de Artes Plásticas. Pero, digamos, la etapa del paisaje del salón me sirvió a mí para después ir soltándome con mis temas, porque le empecé a meter figura humana al paisaje. De ahí salieron las lavanderas de los ríos, los achimeros, los cargadores. Empecé a indagar más y más en la figura humana con el acrílico. Empecé a acuarelear el acrílico, empecé a experimentar con espátula, rasgar. Entonces ya dejé la acuarela un poco en segundo plano y despertaron y surgieron temas más modernos con el acrílico. También con influencia de que estuve trabajando con estos maestros que le contaba, Jorge Félix, Edín Morales, Oscar Ramírez, que no dudaron en enseñarme todos sus secretos, sus conocimientos. Sí, Oscar era otro... De ahí salió la oportunidad de viajar a Francia con unos certámenes con Edín Morales. Estuvimos en París, en Estrasburgo, y me quedé un tiempo por allá viviendo del arte. Gracias a Dios pude vivir del arte. Ah, mire, qué bonito. Eso es importante realmente. Y quizá ese es otro tema, ¿verdad? Pero mire, su trabajo es un poco contextual, pero sobre todo personajes, siento yo, ¿verdad? ¿Qué personajes ha abordado Lauro Salas en este asunto? ¿Qué personajes? ¿Tiene personajes? Mire, pues se lo voy a decir más concretamente. Por ejemplo, Ramírez Amaya, su personaje principal es el tecolote, ¿verdad? Pero ha hecho Quijotes, los militares fueron como algo que tenía a lo que tenía que entrarle, ¿verdad? Y de ahí aquel libro de El dictador y sus perros fieles. Entonces, pero regresemos. ¿Qué temas tiene Lauro? ¿Qué personajes logrados tiene Lauro Salas?
Pues son muy diversos, pero digamos, podría concentrarme en dos. Los cargadores o achimeros, de esos que van cargando bultos, que llevan muebles, naranjas, lo que sea, que lo volví un poco como una metáfora de uno mismo, ¿verdad? Que a veces uno en un mueble guarda sus recuerdos en las gavetillas, o que uno lleva a cuestas cierta carga. Lo estuve trabajando por varios años. Y actualmente el pescador, porque los pescadores salen cada día a ganarse el sustento, pero es incierto que si van a pescar, que si no van a pescar. Entonces tengo esa temática actualmente con la que estuve ahorita en Rosas Botrán, el año pasado, está en los certámenes más conocidos. Y de hecho ahorita tengo una exposición donde se pueden apreciar varios de esos temas en la barra de Don Paco. Es un restaurante en la zona 13 que me han acogido muy bien, se vende la obra, a veces se expone por currículum en ciertas galerías, pero a veces también se puede recurrir a lugares que no son muy conocidos en el ámbito artístico, pero ahí tengo una exposición ahorita. Pero a los que la gente llega y finalmente sí, se lleva las piezas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es importante eso realmente. Muy bien. Es como hablábamos hace un rato, fuera de cámaras, una suerte de interpretación integral del guatemalteco, su trabajo luego entonces, ¿verdad? Como le decía también hace un rato, pues ni modo faltaríamos los orientales, la gente del norte, la gente de la costa sur, pero en términos generales lo que los guatemaltecos somos es esa franjita, ¿verdad? Y pescadores, yo recuerdo que pescadores solo quizá, o el mar aparece presente quizás solo en el trabajo de Moisés Barrios antes, ¿verdad? Es decir, gente importante en la pintura no aborda el tema, no entiendo por qué, porque es un tema riquísimo, ¿verdad? Y muy variopinto. Se podría, si usted se para en esos muellecitos que hay cerca de Santo Tomás, en donde hay restaurancitos y todo eso, sí, da para cualquier cantidad de temas eso, ¿verdad? Los garífunas vendiendo sus cosas con objetos en la cabeza, con el pan de coco, mujeres, tanto hombres, en actividades. Usted pasa, diverso. Yo recuerdo que en una oportunidad en Barrios con mi hijo pequeño, fuimos a una actividad deportiva y fuimos a caminar a Santo Tomás cabalmente y empezamos a oír música, tambores, y nos acercamos y fuimos entrando en un callejoncito y había un grupo de gente de color bailando, ¿sí? Alegrísimo aquello. Es decir, Barrios también da para cualquier cantidad de cuadros, ¿verdad? Sí, es decir, usted se podría quedar pintando ahí el resto de la vida, que nunca va a agotar los temas con toda seguridad, ¿verdad? Claro. Es un lugar muy rico en ese sentido, ¿verdad? Quizá por la presencia garífuna, ¿verdad? Sí. Indudablemente, las comidas, todo es... Sí, ¿verdad? y pues yo he abordado esos temas desde un punto de vista más neutral, ¿verdad? Porque, digamos, Moisés Barrios lo abordaba quizá con un punto de vista más de crítico con la United Fruit Company. Bueno, sí. Y los bananos y ese tipo de cosas que... Grande, el maestro, pues, Sí, grande. pues. Pero digamos... Y que son temas que han sido temas... concretos del arte contemporáneo guatemalteco en algún momento también, ¿verdad? Pero no necesariamente todo el mundo tiene que pasar por ahí. Tengo pues, mi serie más personal de un poco de crítica social, donde hago un paisaje urbano abstracto o abstracto con algún simbolismo. Eso no sé si le mandé imágenes, pero
es quizá la serie más personal que tengo, ¿verdad? Porque no es tanto una figura, un personaje, sino que se vuelve un poco más, que cada quien lo interpreta a su manera. A ver cómo rebota allá adentro, dice usted. Ok, muy bien. Mire, yo recuerdo que el paisaje urbano que ha sido pintado y registrado por una infinidad de artistas, ¿verdad? Pero digamos un paisaje, una propuesta de paisaje urbano que de alguna manera nos agredió a los ciudadanos, fue la propuesta de Edmundo Robles. ¿Se acuerda de Edmundo Robles, sí, verdad? Tengo. La propuesta de Mundo, en la propuesta de Mundo empezaron a aparecer lustradores, ¿va usted? Y los lustradores, pobrecitos nuestros hermanos, pero como que no eran dignos de aparecer en el arte porque no aparecen antes, ¿verdad? Apareció gente colgada del tubo en las camionetas, ¿va usted? Gente subiéndose a los buses disparando esas toneladas de humo negro encima de la gente, ¿va usted? Es decir, empezaron a aparecer esos temas que eran temas pues como pedestres, pero a los que nuestro amigo les dio la relevancia de vida. ¿Ha pasado usted por ahí tangencialmente siquiera? Es más o menos de eso de lo que estamos hablando, para que lo hablemos en el próximo segmento. Ya no siga Lauro, porque si no, en el próximo segmento ya no vamos a tratarlo debidamente. Volvemos a su sala de artistas con Lauro Salas a hablar cabalmente del paisaje urbano. Gracias por su atención. Estamos de vuelta en Sala de Artistas con el maestro pintor Lauro Salas. Estábamos hablando del paisaje urbano y yo le hice la propuesta para que habláramos de este tema desde, valga la redundancia, la propuesta del maestro Edmundo Robles. Vamos a ver, cuéntenos usted de su paisaje urbano. Pues me hubiera gustado tener imágenes, pero hay una obra que es bien representativa en el museo, en el UNIS de la Universidad del Istmo. Allá en Carretera del Salvador. Sí, y es enorme. Estuvo un tiempo en Cayalá, en esos murales que hizo la Fundación Rosas Botrán. Y son unas casitas, unos techos, con unos como malabaristas que van en monociclos, equilibrando, tratando de pasar por ahí como hacemos con la vida, ¿verdad? Que a veces tenemos que hacer malabares para llegar a nuestras diferentes situaciones. Ya no es mi paisaje urbano tan como representativo de las escenas cotidianas, sino que se vuelve un poco surrealista. Es una interpretación más bien del hecho concreto, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces es una escena del paisaje urbano donde hay personajes que cuentan una historia o hay un diálogo o algo así por el estilo, ¿verdad? Es un poco... Y estoy indagando en eso todavía, tengo bastante tela que cortar, digamos. El paisaje urbano da para muchísimo realmente, ¿verdad? Hay mucho contraste porque así como vemos ciudades majestuosas como Cayalá, a la par podemos ver un asentamiento o antes de casitas en los barrancos. Entonces hay muchas cosas que se pueden exponer y trabajar en ese tipo de... Y que se pueden contrastar también en el arte, ¿verdad? Yo creo que, mire, pues esto es lo que hablábamos cabalmente con usted hace un rato del arte folclórico y del arte que va más allá, ¿verdad? Es decir,
quizá es lo mismo de la demanda descarnada y de la palabra pintada concretamente sobre un tema. Me recuerda, por ejemplo, un cuadro de Erwin Guillermo que tengo yo que cabalmente se llama Banana Republic, que es de lectura fácil porque el cuadro es muy bueno, es decir, tiene un lenguaje estético, un lenguaje simbólico poco común, pero resulta que es de fácil interpretación, ¿verdad? Está hablando usted cabalmente de la frutera, de los grandes temas de la historia nacional, ¿verdad? Pero entonces yo creo que la responsabilidad, y yo coincido con usted en eso, que la responsabilidad del artista va más allá. La responsabilidad del artista es no solo la denuncia concreta, sino que la interpretación del hecho, y la interpretación desde lo estético. Es que si usted está es como fotografiar, pues la fotografía a mí me cuesta por eso verla como arte, porque la fotografía reproduce, ¿verdad?, una escena concreta. La pintura no, la pintura está llamada a hacer más y a ser sublime además, ¿verdad? Y hacer del discurso estético algo que vaya más allá, ¿verdad? Es decir, no es como tomarse una foto, ¿verdad? Yo tengo una fotografía que me tomó alguien por ahí en una oportunidad buena, ¿va usted? Yo que no soy fotogénico, pero tengo una fotografía buena, pero en realidad mi retrato que me gusta, fíjese lo que le voy a decir, es un retrato que me hizo Alejandro Urrutia hace cualquier cantidad de años, ¿verdad? Es decir, porque no es una reproducción de quién soy yo, sino una interpretación. ¿Y se de lo quién hizo soy en yo. vivo? Así, Sí, viendo. y tengo un retrato que me hizo don Neto Bech también, que interpreta quién soy yo realmente, ¿verdad? Es decir, el arte está llamado, el llamado del arte es otro, pues, el llamado del arte es estético, no es la reproducción de la realidad. Para la reproducción de la realidad tenemos la fotografía y las cámaras, ¿verdad? Reitero que no es que esté diciendo que no hay arte en la fotografía, sí lo hay, ¿verdad? Pero a mí me cuesta mucho, bueno, además yo empecé en la fotografía siendo muy joven, ¿verdad? Ok. Lauro Salas tiene un discurso simbólico, un lenguaje simbólico en el que indudablemente aparece lo táctil, lo que se puede tocar, lo que se puede imaginar desde el tacto, aparece concretamente. Bueno, luego entonces es como le decía hace un rato sobre Juan Carlos Calderón, el trabajo de Juan Carlos va indudablemente hacia la escultura. ¿Está pasando lo mismo con Lauro Salas? Cuéntenos. Sí. Desembuche, amigo mío. Quizá por falta un poco de espacio no había tenido afloración ese tema, pero ahorita estoy trabajando precisamente en escultura y no quisiera todavía revelarlo, pero sí hay una etapa que viene de escultura. Como le decía, soy muy polifacético, tanto que tengo una etapa de músico también. Espérese, ya le vamos a entrar a eso. En la escultura pues no tengo todavía, como quien dice, la serie de esculturas, pero sí se viene una etapa de escultura también. ¿Usted siente también, así como siento yo respecto de Juan Carlos Calderón, usted siente que va, es decir, intuye, es intuitivo esto, ¿verdad? Intuye usted que sí va hacia la escultura, hacia la tridimensionalidad de su discurso. Sí, estoy conceptualizando ciertos temas que me van a identificar con la escultura, porque la escultura sí se vuelve bien tangible, ¿verdad? Es eso y de donde usted lo vea, de todos los ángulos. Pues sí. Entonces viene va más allá del manejo de la luz realmente, ¿verdad? Es decir, la luz es importante en la escultura y
como en todas las cosas que acontecen en el planeta. Pero es otra dimensión del discurso estético sin ninguna duda, ¿verdad? Sí. Y sobre todo es una riqueza que se puede aprovechar de lo que hablábamos, del sincretismo que tiene el país, digamos, tan rico, ¿verdad? De hecho, hubo una exposición que se llamaba Sincretismo Contrastante, porque hay tantos temas que se pueden abordar ahí, y de ahí precisamente es que han salido todos esos temas que les mencionaba anteriormente, de las procesiones, de los mercados, de los pescadores, de los bailes típicos de la conquista del venado, que es bien diversa la temática que manejo, ¿verdad? Bueno, sí, y es que el país da para todo eso también, ¿verdad? Porque este es un país muy pequeño, pero al mismo tiempo grande en diversidad de en el culturas, que subyacen sí. 11.000 años de cultura atrás, ¿verdad? Es decir, no es, nosotros no empezamos ayer, usted y yo somos productos de estos últimos 500 años, pero en realidad el país no empezó ayer, el país está aquí hay presencia en Quetzaltenango, por ejemplo, entre 9 y 11.000 años de gente cazando un gliptodonte, ¿va usted? Para entrarle al cuscum, como decimos los guatemaltecos. Entonces, no empezamos ayer, ¿verdad? Y ahí nos precede toda la grandeza de la cultura maya, todo eso, ¿verdad? Pero, vamos a ver, este muchacho, este caballero, diverso, como él acaba de decir, diverso en sus intereses estéticos. Fíjense ustedes, aparte de artista plástico, también es músico, y músico académico. Cuéntenos eso, por favor. Cuéntenos eso de cómo es que es músico académico. Pues fíjese que todo empezó a los 11 años con la guitarra, que empecé a estudiarla con un librito que decía guitarra fácil sin maestro, y me aprendí los acordes, me aprendí los círculos, y cuando el profesor de música vio que yo tocaba, me empezó a enseñar canciones y paré tocando con él presentaciones en actos cívicos y cosas por el estilo. Luego estudié en el conservatorio, tuve un maestro anterior de piano que me enseñó a leer la solfa, la partitura, clave de sol, clave de fa, y cuando llegué al conservatorio ya sabía un poco, entonces me hicieron exámenes por suficiencia, me nivelé y en un año saqué inicial, primero y segundo. Después ya año tras año hasta quinto, entonces aprendí a tocar Chopin, Bach, Mozart, Rachmaninoff, grandes maestros. Y sos de su gusto, por supuesto. Claro, lo escucho para pintar. Para trabajar, sí, pues, claro. Como compañía del discurso, ¿verdad? Y al mismo tiempo también está una cuestión con los teclados y la guitarra, que hemos hecho tributos a grandes bandas como Pink Floyd, Soda Stereo, bandas un poco complejas que tienen música difícil de interpretar. Entonces, igual me gusta lo clásico como cierto buen tipo de rock, no todo, ¿verdad? Hay cosas que no, pero sí, soy bastante polifacético en ese aspecto. Sí, pues, bueno, mire, es una envidia realmente que sea músico, de conservatorio usted, porque en realidad se ve que hay un esfuerzo intelectual atrás de todo lo que usted hace, ¿verdad? Y mire, pues, aquí siempre suelo decir que los artistas, aunque lo parezca, aunque no hayan pasado por la academia, a los artistas los subyace un trabajo, no vamos a decir agotador, pero sí un trabajo que extenúa
el espíritu, porque si usted no se mete de cabeza en esto, no hay artista, simple y sencillamente, pues, ¿verdad? Si usted no ha pasado, la vida metido en esto, simple y sencillamente no hay artista. A mucha gente se la come el pistillo a usted. Todos conocemos artistas que han optado por la plata a usted. Entonces uno los ve y carrazos y viajes y que está bien, pues, ¿verdad? Pero no hay que quedarse en eso, pues. El arte está llamado a concelebrar la vida, ¿verdad? El arte no es es decir, los artistas somos la espiritualidad del país realmente, ¿verdad? Vamos más allá de las religiones, ¿verdad? Las religiones solo cuentan algunas cositas ahí, ¿verdad? No, nosotros vamos bastante más allá, la auténtica espiritualidad, no a la ahí está la palabra clave, fíjate, Hugo, que la autenticidad del artista no se debe perder, porque si uno busca qué es lo que está de moda, qué es lo que se vende, entonces entramos en ese plano y buscamos el pisto y lo podemos conseguir. Claro. Pero cuando el artista trata de ser auténtico, muchas veces termina siendo hasta no reconocido, como grandes maestros que murieron en la gran pobreza, como Van Gogh, como otros artistas guatemaltecos. Sí, localmente todos conocemos, por ejemplo, el caso de nuestro querido Enrique Anleu Díaz, ¿verdad? Que se decanta por la música siendo un pintor consagrado, un miembro de Vértebra además, ¿verdad? Del movimiento artístico, del movimiento de pensamiento del arte contemporáneo guatemalteco más importante de los últimos tiempos. No hay otro. Yo no sé de que haya otro movimiento del tamaño, de la envergadura de Vértebra en Guatemala. Y entonces resulta que a los otros les fue relativamente bien, incluyendo a Cabrera, ¿verdad? A todos les fue más o menos bien. Pero el maestro no, el maestro era un hombre pobre, ¿verdad? Acabo de leer un libro de un escritor español que dice, entre otras, en alguna parte dice que la pobreza es sagrada, pero es muy jodida, ¿verdad? Y pues lo que sí es cierto es que no se puede ser artista desde la opulencia y desde todo resuelto, ¿verdad? Si usted necesita tener ese acicate de que las cosas no están bien y que de verdad hay que rendir, pero rendir desde el espíritu, ¿verdad? Desde la espiritualidad, desde el inconsciente, ¿verdad? No rendir desde el... Es decir, no hacer cosas que vayan con las cortinas, ¿verdad? Porque es que cuando el pintor se pone a pintar babosas que van con las cortinas, cosas que van con los sillones, hágame el bendito favor, ¿verdad? Y hay gente haciendo eso, indudablemente, ¿verdad? Sí, creo que hay que tener un poco de equilibrio porque también necesitamos comer y pagar las cuentas. Claro. No tanto como caer en eso de que combinen con los muebles o con las cortinas, pero sí a veces se da cuenta uno de ciertos temas que son de más agrado, como las mujeres con flores que suelo pintar. En los prados, las cosechas de cultivos. Entonces salió una serie que se llama Las Guardianas del Bosque, y estas mujeres tienen como personajes mágicos que cuidan los bosques, que protegen la naturaleza, y ha gustado bastante. Entonces a veces me dicen, mire Lauro, yo quisiera, pero que me haga aquellas mujeres con flores. Con mucho gusto. ¿De qué tamaño lo quieren? Tanto, de 1 metro por 50. Y entonces trato siempre de variar, de experimentar, de tener el arte siempre, pero se vuelven unas temáticas como, por decirlo así, más comerciales. Y aparte el artista creo que debe tener una serie o varias series más personales que tal vez no se venden, pero eso es lo que es quizá más valioso. En lo que está precisamente el artista. Mire, pues,
se nos acabó el tiempo y creo que con usted vamos a tener que volver a encontrarnos. Tenemos que encontrarnos para honrar al maestro Sergio López. Claro. Y yo estoy muy agradecido con usted por su presencia aquí hoy y quiero que por favor se despida de su público. Pues ha sido para mí también un enorme placer y gracias al público por su expectativa siempre del programa suyo. Estamos aquí a la orden, esperamos volverlos a ver. Que tengan muy buen día. Lauro Salas aparece en las redes sociales, así que si quieren ver su obra, les ruego que por favor vayan a ella. Estamos muy agradecidos por su atención esta mañana. Ha sido doblemente placentero encontrarse con él después de muchos años y sobre todo ha sido muy, muy valioso presentárselos a ustedes, al público. Agradecemos a TV USAC, al equipo de TV USAC y sobre todo a la Tricentenaria Universidad de San Carlos en su 349 aniversario de educación gratuita para los guatemaltecos. Muchas gracias por su atención. Hemos de encontrarnos en un nuevo episodio de Sala de Artistas. Muchas gracias.